explicadas el terrible drama que viven los seres humanos y la naturaleza en nuestra América y en el mundo, es mucho más necesario e ineludible descubrir la razón de ser de este terrible drama, de esta terrible tragedia, así como saber y descubrir, saber quién es o quiénes son los responsables que perpetran o continúan a perpetrar esta terrible tragedia en la oscuridad o la luz del día. El examen urgente de la razón de ser de esa terrible tragedia es una cuestión esencial y no una tarea crítica, y es una tarea crítica, científica y humanística y ética. En ese sentido, cuando se convoca en este foro a lo que llaman los expertos, con los cuales yo no soy muy amigo, a veces invita a seres interesados con alguna formación ética, con una experiencia de compromiso con los oprimidos del mundo, pero evidentemente sus puntos de vista, sus análisis serán una contribución al trabajo complejo, contradictorio, histórico concreto que harán los legisladores y los diputados en este país. Mi condición de extranjero todavía, a pesar de 30 años y más de residir en México, me conozco frenos, me conozco la situación de México hasta el tuétano, tengo limitaciones legales para hablar con toda la franqueza y toda la crudeza con la que pueden hablar los colegas